Bueno, vamos a empezar este programa, este segmento, que siempre es charladito, estaba leyendo recién que mañana Cristina Fernández de Kirchner va a dar una conferencia magistral en la Universidad Nacional de Tegucigalpa, Honduras, que se llama, su conferencia magistral, Los pueblos siempre vuelven. Yo creo que Cristina le va a estar hablando a los hondureños, nos va a estar hablando a nosotros, les va a estar hablando a todos los pueblos, porque de alguna manera es esa idea en la que a la que cada tanto vuelve, ¿no? Cuando perdonen, esta humedad, los días de humedad ustedes ya saben que yo toso. Siempre Cristina últimamente anda dando vueltas alrededor de este concepto y creo que lo tenemos que tomar, que es qué pasa cuando las dirigencias fallan, qué pasa cuando no se cumplen las expectativas, cuando las demandas no son escuchadas. Y siempre hay diferentes estrategias, siempre aparece de abajo, no de las organizaciones que son tan necesarias. No vamos a hablar en contra de ninguna organización, la organización siempre es buena, pero también es bueno que las organizaciones le den paso a los que despiertan y que están quizá por primera vez saliendo a la calle a reclamar algo por un escándalo interior, ¿no? Volvemos a hablar de esos escándalos interiores. En Honduras hay mucho escándalo interior y mucho escándalo exterior también, porque va a asumir la primera mujer electa en Honduras, que es la mujer de Mel Zelaya. El de Zelaya fue el primer golpe blando que hubo en la región en el 2009, cuando todavía no estaba ni siquiera claro el concepto, cuando todavía parecía que una Corte Suprema no podía dar un golpe de Estado, y sin embargo fue la Corte Suprema de Honduras la que determinó que Mel Zelaya fuera sacado de su casa una madrugada y que no pudiera volver al poder. Tanto Zelaya como su mujer, como Xiomara Castro, estuvieron en aquel tiempo refugiados en la Embajada de Brasil y allí fue que el nuevo régimen ensayó distintas maneras de doblegarlo. Todo el personal de la embajada, junto con quienes estaban hospedados allí, fueron víctimas de gases tóxicos, de gases vomitivos, de nuevos artefactos que tenía el régimen hondureño para doblegar a la oposición. No lo sabíamos. Nosotros en 2009 teníamos una democracia que nos parecía que estaba asentándose y estábamos en el medio de un proceso democrático que nos parecía sólido, pero todo lo sólido se disuelve en el aire, dijo alguien. Y efectivamente, después de Honduras vino otro país, y después de otro país vino otro país, y después de otro país vino otro país, y aquella sincronía histórica que se había armado en esta región, y que es muy difícil que se vuelva a implantar. Uno tiene la sensación de que los esfuerzos nunca van a terminar, que nunca vamos a declinar en el esfuerzo, en el deseo, en la perseverancia de que finalmente sean representantes del pueblo los que estén en el gobierno y no representantes de corporaciones ni de embajadas extranjeras. Eso desde luego que siempre lo vamos a reclamar, pero es muy difícil porque los poderes fácticos tienen todo. Un error que comenzamos a subsanar, un error intelectual que comenzamos a subsanar hace relativamente pocos años, fue entender precisamente eso, que durante mucho tiempo habíamos creído que el poder era la política, el poder político, que el poder lo tenían los gobiernos, y eso fue así
mientras los gobiernos obedecían a las corporaciones. Pero en cuanto hubo gobiernos en toda la región que escucharon al pueblo y no a las corporaciones, ahí tuvimos que entender a la fuerza que es muy poca cosa para tener un pensamiento crítico, instalarse en la crítica a un gobierno si uno no tiene claro dónde están los verdaderos factores de presión que impiden a ese gobierno seguir las políticas que quiere o que prometió. Por supuesto que para que eso suceda en alguna medida, porque no estamos hablando de ninguna revolución, en ninguno de nuestros países hubo una revolución y fue dar de nuevo, barajar y dar de nuevo, o dar vuelta a la taba. Siempre, desde en esta etapa, se trata de ir por los votos y después, con los votos en los diferentes países, lograr juntar masa crítica para avanzar por sobre los poderes fácticos. Y eso es titánico, es ciclópeo. Los poderes fácticos se han concentrado de una manera tal que la verdad solo con un esfuerzo de ciudadanía indecible alguna vez será posible llevar adelante esos cambios, ¿no? Uno ve lo que se propone Boric, bueno, además están estas diferencias, ¿no? Estas diferencias regionales de las que hablábamos ayer, que a Boric no le gusta Venezuela, que Correa le chilla, pero esas son todas cuestiones menores. Yo creo que son cuestiones menores, uno nunca terminará de saber en esas instancias por qué pasos. Nos acordamos de Néstor, también al principio había funcionarios que no tenían nada que ver, que venían de arrastre. Él después nos lo supo explicar, nos enseñó cómo fue aquella transición, ¿no? No hay que olvidarse nunca que Néstor fue el candidato de Duhalde y después hizo otra cosa, no lo que Duhalde esperaba. Esta conferencia que va a dar mañana Cristina en la Universidad de Tegucigalpa, Los pueblos siempre vuelven, me lleva ahora, y además, no lo quiero dejar pasar, no es solo que Xiomara Castro la invitó especialmente a Cristina, sino que también es posible que dentro de este viaje para acompañar a Xiomara en su asunción, también Cristina mantenga una bilateral con Kamala Harris, que es la vice de Biden, que es una mujer del establishment demócrata, es una mujer, pero bueno, a esta altura ya sabemos, ¿no?, que el hecho de que sea una mujer no dice todo. Pero a propósito de que estamos hablando de mujeres, quiero terminar este comentario con algo que me quedé pensando ayer, después que hablamos con la abogada rosarina Valeria Rosso Ponce sobre la marcha del 1 de febrero. Me dejó pensando bastante esa conversación, justamente porque Rosso Ponce, que pertenece a Justicia Legítima, pero que es una abogada feminista, que litiga en casos de violencia de género o de disidencias, nos pintó otro panorama y nos llevó a otro vértice de la injusticia. Y yo recordaba que en el primer Ni Una Menos, que fue, bueno, el puntapié inicial no solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo, de movimientos feministas populares, porque feminismo académico y feminismo teórico hay desde hace muchas décadas. Lo interesante de estos tiempos es la existencia de los feminismos populares. Yo estoy notando que no se sienten interpelados los feminismos populares con esta convocatoria, como si esta convocatoria fuera exclusivamente por las causas armadas a los sindicalistas. Yo no creo eso. Yo creo que hay que aprovechar esa bisagra, que cuando se grita justicia cada vez que hay una mujer que ha hecho 10 denuncias, 8 denuncias por violencia y que
o no tienen las tobilleras, o nadie controla si el tipo se la sacó, o si no se respetan las perimetrales, o directamente en sedes policiales no les dan bolilla. Bueno, lo decía ayer la abogada, tenemos esta marcha es para que se vaya a una Corte Suprema que se ha negado a la capacitación de la ley Micaela, y no porque entienda de temas de género, sino porque no entiende nada, porque no entiende en una misma demanda. Eso es lo que pasó en Chile, y por eso tuvo que ceder Piñera, y por eso habrá una nueva constitución. Eso pasó en Estados Unidos, cuando con el gobierno de Trump mataban un negro por semana y no los dejaban respirar. Las que salieron a las primeras líneas fueron las madres de los pibes, pero no solo las madres negras, también salieron las madres blancas. De modo que, bueno, nada, me parece extraño este silencio, la ha mecido en pandemia, porque la justicia nos debe mucho, el Poder Judicial, este Poder Judicial, nos debe mucho a las mujeres, y la verdad sería una pena desaprovechar esta oportunidad para demostrar además algo que es absolutamente real y concreto, y es que los feminismos no son un rancho aparte, son una parte del pueblo, y como parte del pueblo, el 1 de febrero deberían estar.